Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenido, le doy a todos por un martes más de reflexiones cortas. ¿Se acuerdan que yo había compartido de Primera Samuel, que habla sobre el ungimiento de David, que Dios lo ungió para ser el próximo rey de Israel en reemplazo del primer rey Saúl, que fue rechazado por Dios? Y después le hablé también sobre los obstáculos que tuvo que vencer David, y yo le había mencionado 3 obstáculos. El primer obstáculo le había dicho sobre el obstáculo familiar, porque su hermano le dijo de todo. Le decía inclusive que era un orgulloso y que venía solamente para ver la batalla. Y el segundo obstáculo tuvo obstáculo de su gobierno, porque el rey le dijo también: no vas a poder, vos sos joven, y Goliat es un hombre grande, guerrero de su juventud, y vos no vas a poder. Y el tercer obstáculo era que el mismo gigante Goliat empezó a insultarle. Y ahora les quiero hablar sobre la batalla final, digamos de esta manera, donde David, contra todo pronóstico, como decimos, él tuvo que apropiarse de la promesa de Dios, porque hubo una lucha interna terriblemente. Él no tenía miedo bajo ninguna circunstancia. Él iba a permitir que el pueblo de Dios se siga burlando de su pueblo, ¿no? Los filisteos, como él le llamaba, incircunciso. Y también quiero mencionarles, hermano, de que desde ese día en que David le venció al gigante Goliat, al enemigo número 1 del pueblo de Israel, que todos le tenían miedo, una vez que le venció a él, quiero comentarles que de ahí en adelante empezaron los soldados, inclusive hermano de David, que también mató a los descendientes de los gigantes, diría hermanos o descendientes del gigante Goliat. Y ese texto está, no voy a leer ahora, nada más que lo voy a mencionar, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 22, que habla justamente de que de ahí en adelante que muchos gigantes fueron derrotados por el pueblo de Dios. Pero al principio no era así. Pero el texto de hoy se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31 al 45, donde hubo desafío de por medio, digamos. Sigue dudando el rey Saúl de David, pero escuchen lo que dice el versículo 31, voy a leerle de seguido. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del filisteo, ¿no? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió, escuchen la valentía de David, la confianza que David tenía. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esa valentía justamente que tenía David es lo que no tenían ni el rey David, ni mucho menos sus soldados. Pues fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león
y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y no le queda otra cosa a Saúl que decirle a David: ve y Jehová esté contigo. Como nosotros decimos cuando le tenemos poca confianza a una persona, que Dios te acompañe, ¿no? Pero David estaba seguro de lo que quería. Y sigue la lectura en el versículo 38 y dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ahí es donde yo puse un título: David rechazó la ayuda humana y da su paso de fe. El versículo 39 dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Lo que David le decía en pocas palabras: yo no estoy acostumbrado a este armamento. Esto es de ustedes. Yo estoy acostumbrado de otro sistema. Yo soy entrenado por Dios de otra manera. Y entonces David rechazó la ayuda humana, el armamento humano. Entonces rechazó David, y el versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David tomó sus armas que estaba acostumbrado a usar, su arma que sabía manejar. Aquí viene una pregunta: ¿sabemos manejar nuestras armas? ¿Qué es nuestra arma? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Jesús se defendió de Satanás con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús y defendernos con la palabra de Dios. Tenemos que saber usar bien la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Nosotros, viste, la Biblia menciona que David le mató al gigante Goliat. Y no le mencionó después qué pasó de su escudero. Yo calculo que ese día fue un masacre total contra los filisteos. El ejército de Dios, el pueblo de Israel, venció también a todo lo demás, incluyendo al escudero del gigante Goliat también. Versículo 42 dice: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Entonces dijo David al filisteo, ahí viene la respuesta de David. Le dijo al filisteo, al gigante, le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Son 3 armas que traía el gigante Goliat. Espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y escuchen esta clave, versículo 46. Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Quiero que sepa que nosotros andamos en este mundo para batallar. David salió en el campo de batalla, en la línea de batalla, porque estaba bien preparado. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre
y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. El filisteo estaba boca para abajo. Se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina. ¿Saben qué, hermano? El gigante Goliat ni siquiera llegó a tocar su espada. Tuvo que David hacer ese trabajo más difícil. Fue para David, creo que levantar esa espada pesada y cortarle la cabeza. Sacó su espada de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? Huyeron de David. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por todo el camino de Saharín hasta Gat y Ecrón. Hermanos, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10, 4 al 6, dice, escuchen lo que dice la palabra de Dios para terminar. Porque las armas de nuestra milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Con esto, hermanos, hermanas, lo que quiero enseñarles es que tenemos que someter, como dice la palabra de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Y a vos que todavía no le tienes a Cristo en tu corazón como Salvador, te invito que hoy te reconozcas que sin Dios no sos nada en el mundo y necesitas de Él para vencer a tus gigantes. Primeramente, para ser librado del infierno, el castigo eterno. Luego, se va a presentar obstáculos en tu vida que con la ayuda de Dios también vas a poder vencer. Pero lo primero tenés que tener a Cristo en tu corazón como Salvador. Porque en Cristo, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. Que Dios le bendiga a cada uno.